Bé, bon vespre i benvinguts a la tercera xerrada del cicle Últimes Fronteres que organitza la Càtedra Lluís Santaló de la Universitat de Girona, conjuntament amb la Casa de Cultura de Girona. I avui tindrem entre nosaltres el José Luis Balcázar. El José Luis és biòleg i és doctor en Patologia Animal per la Universitat de Saragossa i actualment és investigador sènior a l'Institut de Recerca de l'Aigua, que està aquí, no sé si ho sabeu, aquí tocant a la creueta, a l'ICRA. I recentment ha rebut un premi justament sobre el seu tema de recerca, que jo diria que el tema del títol de la seva xerrada és justament el tema de la seva recerca, la creació de resistència a antibiòtics, ecologia microbiana, el paper de contaminants emergents com els microplàstics i la seva influència en la generació de resistència als antibiòtics. Doncs ha rebut un premi, ho traduiré de l'anglès, un premi a la innovació en salut pública, John Snow, per la Societat Internacional de Microbiologia Aplicada. Doncs res més, agrair-li molt que hagi acceptat venir a xerrar aquí en el cicle i ja li dono la paraula a ell. Gràcies. Muchas gracias. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para participar en este ciclo de conferencias, Últimas Fronteras, la ciencia del siglo XXI. Además, tengo el gusto de que es la primera vez que me acompaña también mi hijo mayor y esto representa un plus para en este día. Bueno. Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a oír la palabra biodegradable, biocompostable, eco-friendly, prácticamente en todos los lugares. Bolsas, envases, cápsulas de café, cubiertos, entre otros. E inmediatamente asociamos estos materiales como algo positivo, seguro, sostenible para el medio ambiente. Pero si os dijera que algunos de estos materiales podrían estar promoviendo un problema grave, que es la selección de bacterias resistentes a los antibióticos. Antes de dar inicio a mi charla como tal, me gustaría formular una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado una bolsa biodegradable esta semana? ¿O cuántos de vosotros habéis comprado un producto etiquetado con compostable? Bueno, yo también soy uno de ellos. Por ello, me gustaría también formular otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado o cuántos de vosotros habéis pensado qué ocurre a nivel microbiológico cuando estos productos se degradan particularmente en el medio ambiente? Pues el tema de mi charla está relacionado o intenta dar a conocer el papel de los plásticos y de la resistencia a los antibióticos. De acuerdo a los informes recientes, cada año producimos aproximadamente unos 400 millones de toneladas de plásticos y se estima que alrededor de unos 50 millones de toneladas terminan contaminando en el medio ambiente. Para dar un valor sobre respecto al medio acuático, unos 20 millones de toneladas de estos materiales terminan contaminando nuestros mares, ríos, lagos, etc. Y esto ha impulsado, esta crisis global del plástico ha impulsado la búsqueda de alternativas y una de las soluciones que actualmente contamos es los plásticos biodegradables, los cuales ofrecen alternativas muy prometedoras. Sin embargo, la sostenibilidad de un material no depende únicamente de cómo ésta desaparece, sino también depende de qué ocurre durante su degradación. Y es ahí, precisamente, cuando empieza un problema que hasta hace pocos años no conocíamos. Estos materiales, los plásticos, cuando llegan tanto a los medios acuáticos como nuestros ríos, lagos, así como también a los suelos, a los sistemas urbanos,
se convierten en superficies donde microorganismos colonizan, formando comunidades complejas conocidas como biopelículas o biofilms. Este ecosistema microscópico asociado con estos plásticos hoy en día conocemos como plastífera. Además, hoy en día conocemos que tanto los plásticos, incluso los plásticos biodegradables, pueden representar reservorios de microorganismos, así como también puntos de intercambio de información genética entre ellos. Por ejemplo, para mencionar los genes que confieren resistencia a los antibióticos. Y esto nos hace preguntar realmente qué significa de sostenibilidad. También debo mencionar que el desarrollo de los antibióticos ha sido uno de los mayores logros del siglo XX y millones de vidas han sido salvadas desde que los primeros antibióticos, como la penicilina, fueron introducidos en medicina para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos agentes ha impulsado la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Tal como podemos apreciar en la figura a mano derecha, a medida que se desarrolla un antibiótico o se comercializa un antibiótico de color azul, inmediatamente después, en los pocos años, en color rojo, las bacterias desarrollan resistencia frente a estos agentes. Y ahora me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué entendemos como resistencia a los antibióticos? Bueno, probablemente la respuesta es simple, pero sus implicaciones pueden ser muy complejas. ¿Por qué? Porque la resistencia antimicrobiana ocurre cuando las bacterias desarrollan mecanismos que le permiten sobrevivir a tratamientos que antes eliminaban. Por ejemplo, sin la presencia de los antibióticos o con la resistencia a los antibióticos, por ejemplo, cirugías tanto simples como complejas, representaría un serio peligro para la salud, para la vida de las personas. Simplemente para citar un ejemplo, aproximadamente más de 1 millón de personas mueren cada año a nivel global como consecuencia directa de infecciones provocadas por bacterias resistentes. Por ello, la resistencia representa una de las mayores amenazas, así como también uno de los mayores desafíos para la salud pública. Sin embargo, la resistencia no es un tema aislado, sino que resulta como la combinación de múltiples factores. Entre ellos, me gustaría destacar el primero, el uso excesivo y muchas veces inadecuado de estos compuestos en medicina y en agricultura, los cuales crean una presión selectiva favoreciendo la selección de bacterias resistentes. Como segundo lugar podemos encontrar la evolución microbiana, especialmente la que es mediada por la transferencia horizontal de genes, lo que permite a las bacterias adquirir y compartir estos mecanismos de resistencia. En tercer lugar encontramos la contaminación ambiental, es decir, que nuestros ecosistemas pueden representar reservorios tanto de residuos de antibióticos, que son utilizados tanto en medicina, agricultura y en diferentes actividades humanas, así como también las bacterias resistentes, sus genes de resistencia en los cuales se pueden acumular y persistir por un largo periodo de tiempo. Y finalmente, los factores sociales, tanto como la globalización, el saneamiento y el control de infecciones que pueden facilitar la diseminación de la resistencia a una escala global. En conjunto, todos estos factores juegan un papel clave en la selección y en la diseminación de estas resistencias. Asimismo, la resistencia no es solo un problema clínico, sino también es un fenómeno global que conecta tanto a la salud humana, la salud animal y la salud ambiental.
Este enfoque actualmente es conocido como One Health, en inglés, que significa una sola salud. Este enfoque es clave para poder entender y poder establecer estrategias de control frente a la resistencia a los antibióticos. Como he mencionado previamente, los ecosistemas o los entornos ambientales pueden representar reservorios donde las bacterias resistentes y sus genes pueden disiparse a través del agua, los suelos y de distintos ecosistemas. Pero en los últimos años ha aparecido un nuevo elemento de esta ecuación ambiental, los microplásticos. Los microplásticos son el resultado de la fragmentación de los plásticos, los cuales no solo representan compuestos o agentes que se pueden acumular en el ambiente, sino también como plataformas biológicas donde microorganismos colonizan y entre ellos pueden colonizar bacterias resistentes e incluso bacterias patógenas. Ahora bien, me gustaría mencionar de qué son los plásticos biodegradables. Estos son materiales capaces de degradarse gracias a la acción de microorganismos como las bacterias y hongos. Durante este proceso, el material se transforma progresivamente en compuestos más simples como el agua, el dióxido de carbono y en general generan una biomasa. Pero también debemos tener en cuenta que biodegradable no es igual a desaparición inmediata. Se pueden acumular en el ambiente, se pueden fragmentar y pueden generar residuos tales como los microplásticos. Además, también es importante tener en cuenta que compostable no es igual a la ausencia de impacto ambiental. Y finalmente debemos tener en cuenta que muchos de estos materiales requieren condiciones específicas para su degradación, no solo la composición en sí, sino de factores externos como temperatura, humedad, etc. Entre los tipos de plásticos biodegradables podemos encontrar probablemente hemos escuchado el ácido poliláctico, que es si no estoy equivocado, casi representa el 50% de los plásticos biodegradables que utilizamos. Estos son derivados tanto del maíz como de azúcares. También encontramos los polihidroxilocanatos, los cuales son producidos por microorganismos. Los polietilbulenos adipato teraflato, los cuales son polímeros sintéticos biodegradables. Y finalmente tenemos a los plásticos basados en almidón modificado, que resultan de una mezcla biodegradable de diversos compuestos de origen vegetal. Ahora bien, ¿qué ocurre con respecto a su degradación de estos materiales biodegradables? Estos compuestos se degradan, pero hay que tener en cuenta que no desaparecen. Pueden fragmentarse, liberar carbono y modificar su superficie. Estos cambios favorecen tanto la adhesión y colonización de microorganismos, tanto como bacterias, virus, también virus que infectan a estas mismas bacterias, conocidas como bacteriófagos, hongos, microalgas, dependiendo del ecosistema en general. Cuando estos plásticos llegan al agua, al suelo, su superficie llega a ser colonizada por estos microorganismos. Y estos microorganismos asociados al plástico, hoy en día conocemos como la plastífera. Probablemente nos preguntaremos por qué estos microorganismos colonizan esta superficie de plástico, porque estos compuestos ofrecen una superficie hidrofóbica, lo cual facilita la adhesión y la colonización de estos organismos. Al mismo tiempo ofrece una protección física frente a un ataque externo, como la presencia de compuestos, incluso antibióticos, y además permite o facilita la formación de estas biopelículas, que son las comunidades complejas de estos microorganismos, y al estar en contacto pueden facilitar el intercambio genético.
¿Y cómo estos plásticos favorecen a la resistencia a los antibióticos? Cuando las bacterias colonizan estas superficies plásticas, forman las biopelículas, el biofilm, además dentro de estas estructuras, las bacterias están muy próximas entre sí, y lo cual facilita su interacción. Y por ello podemos destacar que ofrecen una protección física, una mayor supervivencia al encontrar las condiciones adecuadas para su desarrollo, obviamente también una interacción bacteriana y por ende una transferencia genética. Os preguntaréis por qué hago hincapié en la palabra transferencia genética, porque este es el mecanismo que utilizan para transferir información y entre ellos genes que confieren resistencia o que facilitan o que le dan un beneficio para su desarrollo o supervivencia. Debemos tener en cuenta que las bacterias no solo se reproducen, también pueden intercambiar información genética entre ellas. Y por ello me gustaría destacar 3 mecanismos que están involucrados en este proceso. La transformación. La transformación es el proceso en el cual las bacterias adquieren información del exterior. Por ejemplo, cuando una bacteria acidolizada libera material genético y entre ellos se pueden encontrar genes de resistencia que pueden ser adquiridos por las bacterias. En la siguiente corresponde a la transducción. La transducción, en este proceso median los virus que infectan a las bacterias, conocidos como bacteriófagos, los cuales pueden movilizar información, material genético de una bacteria a otra durante el momento de su infección. Y finalmente la conjugación. La conjugación es el proceso en el cual se puede transferir material genético cuando una bacteria u otra entran en contacto. En la figura podemos apreciar de un pilis conjugativo, el cual facilita la transferencia de material. Entre ellos podemos destacar los plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN que contienen información que pueden facilitar o proveer un beneficio cuando recibe la otra bacteria. Por lo tanto, el biofilm aumenta la proximidad entre bacterias y facilita este intercambio genético. Durante la degradación de los plásticos también ocurren cambios físicos y químicos. Se liberan compuestos orgánicos y aparecen condiciones de estrés ambiental. Y cuando las bacterias están sometidas a estrés, se activan mecanismos de adaptación y supervivencia. Por ejemplo, aquí me gustaría contar brevemente una pequeña experiencia que durante actividades realizadas en nuestro laboratorio, que se puso en contacto bacterias que en principio conjugaban, que podían intercambiar información genética y en este caso eran genes de resistencia, que cuando estaban en contacto con partículas a nivel de microplásticos y nanoplásticos, la tasa de conjugación, el mecanismo que previamente he mencionado, incrementa. ¿Qué quiero decir? Que cuando las bacterias se encuentran en situaciones de estrés, se desencadena una serie de mecanismos que facilitan el intercambio entre ellas. ¿Sí? Además, no solo este caso se puede dar a nivel de microplásticos, sino también, por ejemplo, con residuos de antibióticos. Hemos observado también cuando hay una infección provocada por un virus bacteriófago hacia una bacteria. Cuando se activan estos mecanismos por condiciones de estrés, es cuando vemos que facilita la diseminación de genes de resistencia, que ya os explicaré más adelante con otro ejemplo más ilustrativo. Por ello, los plásticos pueden actuar como ecosistemas microbianos, plataformas de intercambio genético al estar en estrecha relación y espacios de selección bacteriana. Y esto resulta relevante cuando hablamos de plásticos biodegradables, ya que su degradación puede generar nuevos nichos ecológicos.
Asimismo, en los últimos años, numerosos estudios han observado que los microplásticos pueden acumular comunidades microbianas distintas del entorno circundante. Hasta ahí relativamente bien, porque en la naturaleza los microorganismos colonizan los diferentes tipos de superficie. Pero algunos trabajos también han detectado enriquecimiento de genes de resistencia a antibióticos sobre superficies plásticas. Ahí es cuando empiezan un poco las alarmas, pero tampoco no quiero ser pesimista, ¿vale? Y esto es como consecuencia de que los primeros estudios se centraron principalmente en plásticos convencionales como el polietileno y el polipropileno. Pero no obstante, investigaciones recientes muestran que materiales biodegradables también pueden ser colonizados por microorganismos y desarrollar biopelículas. En la tabla podemos ver tanto plásticos convencionales como plásticos biodegradables. Probablemente muchos habéis escuchado de los polietilenos, los propilenos, los polietilenos tereftalatos como plásticos convencionales que son frecuentemente se utilizan, y así como también los plásticos biodegradables. Pero hay que tener en cuenta que ambos tipos, independientemente de si es degradable o convencional, ambos pueden ser colonizados por microorganismos. También hay que tener en cuenta que las diferencias aún se están investigando y también es importante que la degradación puede modificar la colonización. Cuando hablamos en colonización en términos microbianos. Aunque la evidencia está creciendo rápidamente, existen todavía algunas preguntas que están pendientes por una respuesta. ¿Todos los plásticos se comportan igual? ¿Qué ocurre a largo plazo? ¿Qué papel juega la degradación? ¿Cuál es el impacto sobre la salud humana? No todos los plásticos presentan el mismo comportamiento y aún estamos intentando comprender el impacto real de estos procesos sobre el ecosistema y la salud pública. Un poco para poder abrir el camino e ir esclareciendo estas preguntas, me gustaría presentar los dos estudios. En uno de ellos tuve el placer de poder colaborar, en los cuales, bueno, el placer de colaborar en el sentido de investigar, no de demostrar que los plásticos biodegradables representan un problema en sí. El primer estudio, para resumir, está relacionado a la resistencia a los antibióticos en la plastífera. De hecho, su título lleva en mayor riesgo en los microplásticos biodegradables. Para hacer muy breve, el estudio observó que los plásticos biodegradables desarrollaban más biopelículas, es decir, atraían y acumulaban más microorganismos, particularmente bacterias, sobre su superficie. También presentaban más genes de resistencia. Un poco para poder facilitar la visualización, he marcado una flecha de color rojo para ver las diferencias tanto en compuestos biodegradables y convencionales. Y finalmente, en este estudio se demostraba que existía un mayor riesgo microbiológico en los plásticos biodegradables con respecto a los plásticos convencionales. Y cuando hablamos de riesgo, no solo incluían genes de resistencia a los antibióticos, sino también bacterias potencialmente patógenas. En este segundo estudio respalda los resultados del anterior, pero además podemos apreciar que en este caso los bacteriófagos, que son los virus que infectan a las bacterias, también juegan un papel importante a la hora de transferir genes de resistencia. Por ello me gustaría resumir que este estudio, que lleva por título la interacción entre bacterias y bacteriófagos que favorecen a la propagación de la resistencia.
Y entre sus principales resultados podemos mencionar que la plastífera, que es las comunidades complejas que se forman sobre la superficie de los plásticos, favorecían interacciones más estrechas entre bacterias y fagos. Algunos fagos transportaban genes relacionados con resistencia y virulencia. Las biopelículas facilitaban el intercambio genético entre microorganismos y finalmente los plásticos biodegradables mostraron un mayor enriquecimiento de bacterias resistentes y patógenas. Por ello se observaron un mayor número de genes de resistencia y factores de virulencia. Y ahora bien, ¿por qué podría ocurrir esto? Un poco para facilitar mi explicación, os presento un breve resumen con unas imágenes para poder facilitar la explicación. En primer lugar, los plásticos en general, pero en este caso hemos incluido bioplásticos, entran en el medio acuático. El material se fragmenta y libera compuestos orgánicos. Posteriormente, estos compuestos liberados y la superficie de los plásticos atraen y favorecen el crecimiento de las bacterias porque encuentran un ambiente ideal para su desarrollo. Las bacterias se adhieren y forman biopelículas que las protegen del ambiente. En la siguiente fase, esta interacción bacteriana a nivel de biopelículas, las bacterias están muy cerca y comparten información, en este caso información genética, y finalmente el aumento de esta transferencia de genes, tales como los plásmidos que movilizan información genética, asimismo los transposones, los virus que infectan a las bacterias y cuales favorecen a la selección y diseminación de estas resistencias. ¿Y qué factores son los que favorecen? Como un resumen de lo que he mencionado, es el estrés ambiental. La degradación genera cambios tanto a nivel físico como químicos. Las bacterias encuentran un ambiente ideal porque estas biopelículas favorecen su desarrollo y también las superficies complejas porque aumenta la densidad microbiana y las interacciones. Por ello, los genes de resistencia se mantienen y se propagan y pueden llegar a otros ambientes e incluso podrían también tener implicaciones directas tanto a la salud pública. Y por ello podemos mencionar la dispersión en los ambientes acuáticos, un riesgo tanto a nivel humano y animal. Para resumir, los plásticos biodegradables durante su degradación pueden convertirse en reservorios y plataformas de evolución de genes de resistencia a los antibióticos. Como conclusiones, me gustaría mencionar que los plásticos biodegradables representan una importante oportunidad para investigar, así como también juegan un papel importante durante la transición ecológica. Pero debemos tener en cuenta que biodegradable no es lo mismo o no es inocuo desde un punto de vista microbiológico, ya que los plásticos interactúan con microorganismos ya que facilitan su colonización y además para llegar a un punto de sostenibilidad necesitamos una visión de One Health, de una sola salud que se considere tanto la salud humana, animal y ambiental. Y comprender a nuestros ecosistemas es fundamental. Por ello me gustaría decir que no basta con sustituir materiales, debemos comprender cómo interactúan con nuestros ecosistemas.
Y para finalizar, pensé qué frase podría resumir un poco este trabajo. Y no sé si lo he hecho correcto o no, pero es que el futuro de los materiales sostenibles dependerá no solo de cómo se degradan, sino también de cómo se transforman estos ecosistemas microbianos que nos rodean. Y muchas gracias, y me gustaría también ahora tener una participación con vosotros. Si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, por favor no dudéis en comentarlo. Muchas gracias. Moltes gràcies. Doncs això, si teniu preguntes per fer, ara és el moment. Yo tengo una pregunta, así para empezar. No sé si es muy reciente, pero ¿se ha estudiado la evolución de las bacterias en digamos, en la platisfera? Sí, es decir, aparte de adquirir estos genes de resistencia, ¿hay algún tipo de evolución que se pueda observar o no? ¿O es muy temprano para...? Exactamente, cuando mencionas de evolución, no sé, lo que sí he observado, por ejemplo, bueno, hemos observado y también por la literatura que no solo hay cambios a nivel de transferencia de genes y tal, sino también, aunque también igual consecuencia directa, es que se ha observado mutaciones. Pero esto puede ser como consecuencia de que se han activado mecanismos de estrés, de reparación celular, y durante este proceso obviamente ocurren mutaciones y hay cambios. Cuando hay cambios, claro, hay genes que a lo mejor originalmente no expresaban resistencia, con estos cambios probablemente sí. Pero no sé, también se ha observado de que en las plastíferas, al ser colonizada por una gran diversidad de microorganismos, desde bacterias, virus, hongos, microalgas, etcétera. Pero cuando te hace referencia a evolución... Cuando vienes esta gran diversidad de bacterias, supongo que entre ellas empezarán a competir. Si se lo mira como un ecosistema, ¿eso debe evolucionar o no? Perfecto, ahora sí, exacto, sí. Esto como en todos los sitios cuando empieza a haber falta de nutrientes o de situaciones de estrés, llegan a competir entre ellas por recursos. Pero claro, dependerá de las condiciones, también depende de la composición, si hablamos en términos de plásticos, en la composición de estos materiales, que algunos de ellos representan también fuente de nutrientes para ellos. ¿Sí? Cuando hay competencia de por medio siempre llegaremos a cambios y en términos de evolución, ¿sí? Sí, no, yo te lo preguntaba porque aquí comentabas cómo se transforman estos ecosistemas que nos rodean, pues esta transformación, esta evolución, supongo que vendrá determinada, pues como, bueno, primero llegan, colonizan todos los microplásticos, ahí empieza a haber una competición y a lo mejor eso tiende a una composición en el tiempo específica o... Exacto, sí. Yo como microbiólogo lo llevo mucho al terreno de microorganismos, pero también me gustaría resaltar que la presencia de plásticos, de sus fragmentos y microplásticos también tienen otro tipo de consecuencias que pueden favorecer a cambios perjudiciales en el ecosistema, a todos los seres vivos. En alguna de mis primeras imágenes resume lo que intento decir. Por ejemplo, la acumulación de plásticos su contaminación tiene implicaciones directas al ecosistema. Y no solo a lo que podemos observar directamente, sino también a escala a nivel microbiológico, a escala microscópica, donde también resultan cambios y lamentablemente muchos de estos cambios pueden estar asociados a la generación de resistencia o a la acumulación también de bacterias resistentes. Gracias.
Hola, gracias por la charla. Yo tenía una pregunta que es, tú has dicho que los plásticos biodegradables acumulan más bacterias resistentes y patógenas que los convencionales, porque cuando se degradan, pues ahí aparecen más bacterias. Pero los plásticos convencionales, aunque tarden más, también se acaban degradando. Entonces no entiendo por qué en los biodegradables tendría que desarrollarse más biofilms y bacterias resistentes que en los convencionales. Muchas gracias por tu pregunta. De hecho, esta mañana mi mujer me hizo una pregunta muy similar. Me dijo, ¿estás diciendo que los plásticos biodegradables no deberíamos utilizarlos porque se ve un incremento en bacterias resistentes, bacterias patógenas? No, mi intención no es esa. Mi intención es dar a conocer estos problemas con la finalidad de poder diseñar o rediseñar este tipo de materiales para un mejor uso, una mayor sostenibilidad. Ahora bien, respecto en particular a tu pregunta, probablemente es porque cuando se degradan también pueden representar fuentes de nutrientes para estos microorganismos. Y aún se necesita más estudios para poder esclarecer de lo que realmente está pasando, pero probablemente es el hecho de ser una fuente de nutrientes la consecuencia directa de que se puedan acumular más microorganismos también al ver situaciones de competencia, es posible que haya una transferencia y que en general se ha observado que las bacterias resistentes a los antibióticos suelen persistir más a factores externos. Por ahí es un poco la explicación de por qué se observa más en bacterias resistentes en compuestos biodegradables. Pero también debo de ser sincero de que aún queda mucho por explorar. Son pocos estudios en los cuales no podemos llegar a una conclusión 100% segura de que es así. Pero, vuelvo a repetir, mi intención no es de que los compuestos biodegradables o los plásticos biodegradables no se dejen de utilizar. De hecho, se deberían utilizar, pero siempre y cuando... Pero un aspecto muy importante es de hacer uso responsable de estos materiales. Una pregunta més? Un moment, sisplau, un moment. Hola, está muy bien, ¿eh? Todo. En el día a día, entonces, ¿qué hacemos? Mejor los de siempre, los biodegradables, y supongo que en cualquier caso, rechazarlos en el contenedor correspondiente, ¿no? Al menos eso. Sí, bueno, mi intención no es demonizar a los plásticos, pero sí hay que tener en cuenta que ambos tipos, tanto convencionales como biodegradables, igual son colonizados por microorganismos. Sí. Este tipo de estudios, la intención es de poder ayudar a rediseñar los materiales biodegradables. Hay que tener en cuenta que estos compuestos se degradan, perfecto, sí, pero dependen tanto de la composición de estos materiales como de las condiciones que puedan favorecer a su degradación. Se ha observado, por ejemplo, en plantas de reciclaje, tal que los materiales biodegradables van muy bien, se pueden degradar en poco tiempo, en cuestiones de semana, en meses, pero cuando están en el medio ambiente, estos periodos de degradación son más extensos, que incluso pueden alcanzar años. Entonces, el propósito de esta charla es dar a conocer todos estos tipos de factores que están en juego y que la intención es para ayudar a su rediseño. Y no olvidemos que para hacer que lo ideal es ser
responsable y hacer un uso sostenible de estos materiales, que finalmente, independientemente de que puedan generar o no resistencia, su acumulación en el medio ambiente puede desencadenar una serie de factores, no solo de la resistencia a antibióticos. De hecho, si habéis, creo que todos hemos escuchado de que se han encontrado, por ejemplo, nanoplásticos, microplásticos durante autopsias en el cerebro. Ese es un factor que pueden tener consecuencias directas a la salud. No sé si he contestado. Gracias por la conferencia. Una pregunta, cuando hablas del biofilm en los plásticos biodegradables y en los degradables y los no biodegradables, el biofilm, las bacterias que están en este film, ¿habéis estudiado qué tanto por ciento son patógenos, si no son patógenos, además de la resistencia al antibiótico? O sea, para la salud directa de una persona, si es causante, digamos, de infecciones, su patologénesis, digamos. Esta sería una pregunta. Si en el biofilm se encuentran gérmenes, bacterias, virus, patógenos directos. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, en el segundo estudio, se pudo observar un mayor número de bacterias patógenas. También es verdad que ambos estudios están basados en técnicas moleculares. ¿Qué quiero decir con esto? Que no requieren el cultivo de los microorganismos. Entonces, se secuencia el genoma con el metagenoma, el genoma de todas las bacterias que están presentes, y mediante herramientas bioinformáticas se intenta reconstruir los genomas de estas bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Es que al tratarse de herramientas bioinformáticas no están exentas de que puedan haber errores. Por eso, mucha precaución a la hora de interpretar estos resultados. Lo ideal sería aislar bacterias también de estos ambientes y determinar cuáles de ellas son patógenas, cuáles de ellas portan genes de resistencia. Pero a pesar de estas limitaciones, estos datos metagenómicos, con estas herramientas de bioinformática, sí se puede apreciar que hay un mayor número de genes de resistencia, algunos de ellos que pueden tener implicaciones directas porque pueden conferir multiresistencia a los antibióticos. ¿Qué quiero decir con eso? No solo un antibiótico, sino a 3 familias más de antibióticos en adelante. Y algunos también tienen potencial patógeno, no solo también en humanos, sino también en animales. Pero las diferencias no son muy grandes en sí. El porcentaje. Es que una cosa era que, perdona, que no estoy ahora se me ha cruzado un poco porque era entre patógenos y patógenos que portaban resistencias, pero tampoco era, no sé, a lo mejor alcanzaban un 2%, 3%, sí. De patógenos, sí. Con 2% con implicaciones directas a la salud pública y además estas portaban genes de resistencia. Usualmente muchos patógenos suelen portar estas resistencias, sí. ¿Una pregunta? Hola, muchas gracias por tu presentación. Por lo que he entendido, entonces, un material que se degrade es más propenso a que se acumulen bacterias y a que estas bacterias puedan transferirse material genético. Por lo tanto, a mí me gustaría saber tu opinión respecto a el equilibrio o cómo hacemos materiales que sean más fácilmente degradables, pero que
no sean propensos a que se acumulen bacterias y puedan causar estas alteraciones en el medio ambiente. ¿Crees que hay alguna posibilidad o te se ocurre alguna manera o hacer un material degradable incluye tener el perjuicio de que se acumulen estas bacterias? Gracias. Muy buena pregunta. Sí, lo ideal es que estos compuestos, estos materiales se puedan degradar en un menor periodo de tiempo y así se evitaría potenciales, no olvidemos, potenciales consecuencias. Sí, lo ideal sería de trabajar en qué compuestos se podrían degradar. Depende también de muchas condiciones, de condiciones externas, de que puedan facilitar su degradación, pero se está trabajando en ello, en esto. Y además este tipo de información, la intención es de que pueda ayudar para poder diseñar materiales con mayor potencial de biodegradación en un menor tiempo y así nos evitaríamos cualquier problema relacionados con estos factores. Una pregunta més? No? Doncs agraïm una altra vegada la xerrada del José Luis. Gràcies. I parlant de materials, la setmana que ve parlarem de materials que us oferirà la química pel futur. Doncs esperem que estiguem tots aquí la setmana que ve. Vinga.